días, ¿cómo estás? Hoy es miércoles 28 de abril. Vamos a empezar con nuestras actividades del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a empezar primeramente con lengua materna. Las actividades del día de hoy están súper sencillas, vas a ver que sí. Vamos a trabajar, como te dije, en lengua materna en la página 216 y 217. Seguimos platicando con el tema de los periódicos, ¿sale? Recuerda que en clases pasadas imaginamos cómo nos gustaría que fuera un periódico escolar, cuáles eran sus secciones, cuál nos gustaría que fuera el título del periódico, entre otras cosas. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre las personas que leen los periódicos, o sea, sobre los lectores, tal como el título de nuestra lección. Bien, vamos a empezar en la actividad número 1 de la página 216, que dice así: escribe las 3 secciones que más te agradan de los periódicos. Cuando tú has visto un periódico, ¿cuál sección es la que te gusta más? Deportes, cultura, ciencia, entretenimiento, los anuncios, no sé. ¿Cuáles son las 3 secciones que más te gustan? Y las vas a anotar en estos 3 puntos. A continuación, en el apartado de qué aprenderemos, nos dice que las personas que elaboran los periódicos tienen que tomar en cuenta quién va a leer su periódico, ¿sale? Porque no es lo mismo elaborar un periódico infantil que un periódico para adultos. El contenido o las palabras que se utilizan son diferentes. Por lo tanto, cuando alguien va a hacer un periódico, tiene que tomar en cuenta la edad de las personas a las que va a ser el público. Si son niños, si son adultos, tiene que tomar en cuenta su escolaridad y sus intereses, ¿sale? Dice aquí que independientemente de todo esto, quienes se encargan de hacer un periódico cuidan que en cada texto incluyan y que cumpla con el propósito por el que fue escrito el periódico. Por ejemplo, un propósito de una noticia puede ser informar a la población, a invitarlos a reflexionar, a que se diviertan, que comparen, que compren un producto. Esos pueden ser algunos de los propósitos de las notas que podemos encontrar en los periódicos. Dice aquí, en los textos incluidos en los periódicos hay elementos que tienen la doble función de informar y de llamar la atención de los lectores. Por ejemplo, los titulares. Cuando tú agarras un periódico, siempre la primera página de un periódico viene un titular, que es la noticia primera, que es la que viene más grande, con letras más grandes, con una imagen, que es como la noticia más importante que ocurrió durante el periodo de elaboración de ese periódico. Y también se incluyen lo que son las fotografías, como te comentaba. Bueno, una vez que leíste este apartado de qué aprenderemos, nos vamos a pasar a la actividad número 2, que dice así la indicación. Lee el texto y reescríbelo para que lo comprendan niños de primero y segundo de primaria, ¿sale? Aquí tenemos, perdón, un texto que habla sobre la depresión que hay en temporada de invierno, ¿ok? Vas a leer este texto tiene unas palabras un poco complejas. Por ejemplo, dice: el fin de año suele asociarse con periodos de reflexión y añoranza, cierres de ciclo y elaboración de balances de vida en los últimos días del año. Entonces, este mismo texto tú lo vas a tratar de comprender y lo vas a escribir aquí con palabras mucho más sencillas para que niños de primero de primaria lo puedan entender. Si tú le lees este texto a un niño de primaria, a lo mejor ni nos va a entender porque tiene palabras un poco más complejas que ellos todavía a lo mejor no comprenden. Así que el objetivo es que tú reescribas este texto de una manera muy sencilla para que un niño pequeño lo pueda comprender. Si hay palabras que desconozcas, las puedes buscar en el diccionario. Por ejemplo, añoranza. Añoranza significa extrañar algo. Quiere decir que al fin de año las personas suelen extrañar algo, suelen extrañar personas, suelen extrañar momentos. A eso se refiere el texto, ¿sale? Bien, en la actividad número 3 tenemos una imagen. Es una imagen que si tú te acercas, voy a tratar de acercarme. Aquí está, me acerco un poco más. Y esta imagen es como una caricatura. ¿Has visto este tipo de caricaturas en los periódicos? Bien, dice aquí: ¿cuál será la final de este texto? La finalidad de este texto, que son como caricaturas, ¿cuál será? Que la persona se informa, que se divierta, que reflexione o que contrate un servicio. ¿Cuál será la finalidad? Y ya por último, tenemos aquí una imagen de un periódico, que este es el titular, es lo que aparece en primera plana como la noticia más importante.
Y el titular dice, bajas temperaturas en gran parte del país. De eso se trata la noticia. Y te pide que selecciones cuál de estas dos imágenes tú seleccionarías para acompañar la noticia. Si tú crees que esta es la más adecuada, la circulas, o si crees que esta, la circulas, y aquí vas a escribir por qué decidiste cada una de esas imágenes. Si elegiste la primera, explicas por qué, y si elegiste la segunda, también explicas por qué. ¿Sale? Bien. Y con esto culminamos con la actividad de lengua materna español. Vamos a continuar con CIME. CIME se relaciona, es casi igual a la actividad que hicimos el día de ayer, en la que teníamos que contar el área de las figuras irregulares en este caso. Te comparto la pantalla. La buena noticia es que solo es una página, solo es el ejercicio de la página 211. Entonces, aquí, en el primer ejemplo que nos da el libro, tenemos una figura grande, pero esta figura grande la partieron en figuras más pequeñas. Si te fijas, la partieron en cuadrados, en triangulitos y en rectángulos. ¿Por qué? Porque de esta manera es más fácil calcular el área. En lugar de calcular el área de una figurita grande que es irregular, que no conocemos la fórmula porque no existe una fórmula para figuras irregulares, lo que hicieron fue separarla, dividirla. Entonces, el objetivo de esta actividad es una figura grande, tratar de dividirla ya sea en cuadrados, en triángulos o en rectángulos, porque nosotros conocemos la fórmula para calcular el área de cuadrados, que es lado por lado. Conocemos la fórmula para calcular el área de rectángulos, que es base por altura, y conocemos el área para calcular el área de triángulos, que es base por altura entre 2. Entonces, si te fijas, aquí en el ejemplo, toda esta figura la dividieron en figura A. Bueno, déjame... En figura A, que es esta de aquí, figura B, que es este cuadrado, figura C, este pequeño triángulo, figura D, este triángulo, figura E, este rectángulo y figura F. Entonces, si te fijas, aquí tenemos área total, es sumar la figura A más la figura B, más la figura C, más la figura D, más la figura E, más la figura F, que son todas las figuritas que hay adentro de esta figurota, ¿ok? Y aquí abajo lo que trataron de hacer ellos es que de la figura A pusieron su fórmula. Si te fijas, la figura A es un triángulo y la fórmula es base por altura entre 2. La figura B es un cuadrado y aquí abajo está la fórmula del cuadrado, que es lado por lado. La figura C es un triángulo y su fórmula es base por altura entre 2. La figura D también es un triángulo y aquí está su fórmula. La figura E es un rectángulo y la fórmula es base por altura. Y por último, la figura S también es un triángulo, por lo tanto, aquí está su fórmula, ¿sale? Después, una vez que tenemos la fórmula de cada una de las figuritas, abajo ya escriben la fórmula con las medidas que le corresponde a cada triángulo. Vamos a empezar con el triángulo A, que es este que tenemos aquí, ¿ok? Este es mi triángulo A. De base mide 1, 2. Por lo tanto, aquí tenemos 2. Por altura, de altura mide 1. Por lo tanto, aquí es 2 por 1 entre 2, que es la fórmula de base por altura entre 2 del triángulo A. Entonces, este de aquí corresponde con este de aquí. Este de aquí, que es lado por lado, es el lado por lado de este cuadrado, que es lado tiene 1, 2 por lado, 1, 2. Por lo tanto, aquí dice 2 por 2. Luego tenemos el triángulo C, que es 1 por 1, mide 1 de base por 1 de altura entre 2. El triángulo D, que es 2 de base por 1 de altura, que es este que tenemos aquí, más el triángulo la figura E, que es base por altura, en este caso es 2 por 1, que es 2. Y por último, el triángulo F, que de base mide 4. 1, 2, 3, 4 por altura, que mide 1. ¿Sale? Entonces, una vez que tienes todas las medidas con las fórmulas que nos corresponde, estaba con esta
y esta es esta. Ahora sí, acá abajo están los resultados. 2 por 1, 2. Y 2 entre 2 es igual a 1, que es este 1 que está aquí. Luego tenemos 2 por 2, 4, que es este 4. 1 por 1, 1. Y 1 entre 2 es 1/2, o sea, la mitad. Luego tenemos 2 por 1, 2 entre 2 es 1, que es este 1 de aquí. Este 2 pues ya está resuelto y lo pasaron aquí. Y por último tenemos 4 por 1, 4 y 4 entre 2, 2, que es este 2 que tenemos aquí. Y ya por último hicieron la suma de todo esto que nos da 10,5 unidades cuadradas. Quiere decir que toda esta figura mide en total 10,5 unidades cuadradas. Ahora, una vez que vimos este ejemplo, vamos a resolver nosotros este caso que tenemos aquí. Tenemos otra vez una figura irregular que tenemos que dividir, ya sea en rectángulos, en cuadrados, en triángulos, en una de esas tres figuras que ya sabemos su fórmula. Hay muchas maneras de dividir esta figura. Por ejemplo, podemos hacer aquí, ya tenemos un rectángulo, un triángulo, y de aquí podemos sacar otro triangulito. Y ya podemos tener 1, 2, 3 y 4 figuras. Pero también puede ser, por ejemplo, aquí podemos hacer un cuadrado. Y aquí podemos hacer un triángulo. Y tenemos 1, 2, 3, 4 figuras también. Hay muchas maneras de dividir. Tú puedes utilizar la que sea más fácil para ti. Lo que yo les sugiero es que trates de hacer las menos figuritas posibles para que no hagas tantas fórmulas, ¿ok? Si de esta figura puedes sacar 2 figuritas, con 2 está bien. Si puedes sacar 3, 4, el mínimo que puedas para que no hagas tantas operaciones, ¿ok? Yo te voy a decir una manera que encontramos de dividirla, que es así. Espérame, que es así. Entonces, de esta fórmula ya solamente tienes triángulo A, que sería esta de aquí, que sea nuestra figura A, y triángulo B, que es este de aquí, nuestro triángulo B. Entonces, esta figurota ya la dividimos solamente en 2 figuras. Entonces, vamos ahora sí a escribir todas las fórmulas. Empezamos aquí. Punto número 1, corta tu figura. Ya está cortado. Punto número 2, vamos a calcular el área. Ay, no, con amarillo no, porque el amarillo está muy chillante. Aquí está. Entonces, ahora sí. Área es igual a sumar figura A más sumar la figura B. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos figura A más figura E. Vamos al punto 3. Otra vez. Área es igual a... La figura A es un triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Base por altura entre 2. Entre 2. Y la figura B también es un triángulo. Entonces aquí es base por altura entre 2. ¿Ok? Déjame acomodarlos bien. Aquí va un signo de más porque los tenemos que sumar. Nos falta la rayita. Base por altura entre 2 y base por altura entre 2. Ahí está. Entonces, ahora sí. La figura A, esta es su fórmula. La figura B, esta es su fórmula. ¿Sale? Ahora sí. Vamos a contar la base y la altura de cada uno de nuestros triángulos. Empezamos con el triángulo A. Su base va a ser esta de aquí. Esta de aquí va a ser su base. ¿Sale? Esa de ahí va a ser su base. Entonces aquí vamos a escribir y su altura es de aquí hasta acá. Entonces empezamos otra vez. Área, tenemos que escribir todo. Es igual a la base, que fue esta de aquí arriba, que mide 1, 2, 3 pivotes, por la altura, que es esta línea amarilla, que mide 1, 2, 3, 4. Entonces es 3 por 4 entre 2, ¿ok? Más lo del triángulo B. Vamos a ver cuál va a ser su base. Su base me gustaría a mí que fuera esta. Recuerda que pueden tener varias bases y su altura puede ser esta. Entonces, vamos a escribir. La base mide 1, 2, 3, 4. 4 por su altura que mide 2 entre 2.
Ahora sí, déjame ponerle la rayita. 3 por 4 entre 2 y 4 por 2 entre 2. Seguimos con el siguiente punto. Entonces aquí tenemos que área es igual a, ahora vamos a resolver esta fórmula. 3 por 4, 12. Y 12 entre 2 es igual a, ¿ya supiste cuánto? Eso va ahí. Más la siguiente fórmula. 4 por 2 es igual a 8. Y 8 entre 2, ¿cuánto es 8 entre 2? ¿Ok? Entonces, una vez que tienes el resultado de 3 por 4 entre 2 y 4 por 2 entre 2, vas a sumar esos dos resultados y ese sería el área total de mi figura número 1. Y con eso resolvemos este ejercicio, ¿sale? Ahora, suponiendo que el total nos hayan salido, no sé, que me hayan salido 9 unidades cuadradas, ¿ok? Estoy suponiendo, tú vas a hacer el resultado completo, ¿no? Entonces decimos, esta figura 1 tiene de área 9 unidades cuadradas. Ahora, vamos a resolver este problema que dice así. Ahí está. Dice aquí, la figura de arriba, o sea, esta figura, es una pared que tenemos que pintar. Vamos a imaginar que todo lo de alrededor, bueno, todo, más bien todo, es una pared que tienes que pintar. Si cada unidad de área, o sea, si cada cuadrito, si cada unidad cuadrada, o sea, cada cuadrito como este que dibujé, dice, equivale a 16 metros, ¿ok? Dice aquí, cada unidad cuadrada equivale a 16 metros, ¿ok? Dice, ¿cuánto nos costará pintar si cada metro cuadrado nos cuesta 85 pesos de material y 35 pesos de mano de obra? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Empezamos. Suponiendo que el total del área me haya salido 9 unidades. Dice aquí que por cada cuadrito, por cada unidad, hay 16. Entonces, estas 9 unidades las tengo que multiplicar por los 16 metros cuadrados que representa. ¿Ok? Vamos a multiplicar los 9 cuadritos que mide en total por los 16 metros cuadrados. ¿Sale? Suponiendo, bueno, no sé, una vez que te dio este resultado, que no te lo voy a decir, vamos con la siguiente parte. Dice, ¿cuánto nos costará pintarla si cada metro nos cuesta 85 de material y 35 de mano de obra? Entonces, primero tenemos que saber cuánto gastan en cada cuadrito. Tenemos que hacer una suma de las dos cantidades que gastan. Sería aquí los 85 pesos más los 35 pesos de material. ¿Sale? Una vez que hiciste esta suma, suponiendo que nos dio 130 pesos, es una suposición, estos 130 pesos los vas a multiplicar por lo que te dio de la multiplicación anterior, de multiplicar 9 por 16, ¿sale? Para saber cuánto va a gastar en total en todos los cuadritos. Entonces, el total de cuadritos por los 130 pesos que cuesta cada cuadrito, vamos a sacar el total de cuánto van a gastar. ¿Sale? ¿Quedó claro cómo queda? No te voy a dar los resultados porque eso te toca a ti. Y con esta actividad terminamos CIME el día de hoy. ¿Sale? Bien. Lo siguiente que tenemos que trabajar, vamos a trabajar en historia, pero el día de hoy no vamos a trabajar en el libro de exploración, sino que vamos a trabajar en nuestro libro de la SEP. Vamos a platicar sobre la imprenta. Nosotros ya hemos platicado anteriormente que la imprenta fue uno de los inventos más importantes en la Edad Media. Entonces, vamos a leer este texto que nos habla justamente del invento de la imprenta. Aquí dice que aunque hace muchos años en la Edad Antigua se había inventado en China, no fue hasta 1450 cuando una persona llamada Gutenberg fue que, pues, modificó y facilitó la imprenta, ¿ok? Porque antes los libros no eran impresos así como los conocemos ahorita, escribían pergaminos y juntaban varios pergaminos y eso para ellos era un libro. Entonces, estos pergaminos pues eran muy tardados de escribir. Acuérdate que en aquellos tiempos no todas las personas sabían escribir, al contrario, muy pocos sabían escribir y leer. Así que para reproducir libros tenía que haber un escriba, que eran las personas que sabían escribir, y tenía que copiar a mano todo lo que dice el libro. Nos dice aquí en la lectura que un libro de 200 hojas se tardaba hasta 5 meses en copiarlo. Imagínate copiar 200 páginas a mano.
Entonces, como los libros tardaban tanto tiempo, como los libros tenían que ser escritos por personas que sabían escribir, pues los libros eran muy caros y no todas las personas podían tener libros, solamente los más ricos. Pero entonces llegó Gutenberg, actualizó un poco la imprenta, utilizó más tecnología y gracias a él los libros ya era más fácil que se imprimieran. El primer libro incluso que se imprimió fue la Biblia y después gracias a Martín Lutero, con la reforma religiosa, esta Biblia se pudo imprimir en diferentes idiomas para que otras personas pudieran leerlo, ¿sale? Entonces, esa es la historia de la imprenta y por qué es tan importante la imprenta en nuestra historia. Tal vez si no hubiera sido Gutenberg, quién sabe qué hubiera sido con los libros, ¿sale? Entonces, vas a leer este texto que habla sobre el uso de la imprenta y la importancia para la difusión del conocimiento. Vas a subrayar las ideas más importantes y en tu cuaderno vas a escribir un pequeño resumen, ¿sale? Muy bien. Después de esto, lo último que nos queda hacer después del resumen es que vamos a trabajar en nuestro libro de Lo que leo de la guerra que salvó mi vida. Vamos a leer el capítulo 13 y capítulo 14. Capítulo 13 y 14 de la guerra que salvó mi vida. Y pues con esto terminamos. Que tengas un bonito día. Nos vemos en nuestro próximo video. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Bye, bye.